Vivió 35 años en la calle. Mira cómo ha cambiado su historia gracias a la mujer que conoció. Para casi todos, Raimundo era un vagabundo solo digno de lástima por su descuidado aspecto, que era reflejo del frío, la soledad e indiferencia. Pero nadie imaginó que tendría un don muy especial que le salvaría la vida. La esperanza es la carga más pesada de llevar, es la desgracia del idealista. El autor de este poema es Raimundo Arruda Sobriño. Lo escribió sentado sobre apenas unos centímetros cuadrados de hierba, al que decidió bautizar como La Isla, en mitad de una calle de Sao Paulo, en Brasil. Era un espacio verde en medio del asfalto, pero no el lugar al que acudía en busca de inspiración, sino el rincón en el que pedía limosna todos los días. Raimundo nació el 1 de agosto de 1938 en la zona rural de Goiás, en el seno de una familia humilde. Siendo el mayor de sus hermanos, se mudó a Sao Paulo a los 23 años, donde trabajó como jardinero y vendedor de libros. El acelerado ritmo de vida en esta ciudad, así como el alto costo de vida, obligaron a Raimundo a trabajar sin descanso, pero lo que obtenía a cambio apenas le alcanzaba para comer y pagar el alquiler de un pequeño pero acogedor apartamento. La suerte no estuvo a su favor a finales de la década de los 70, cuando a Raimundo le llegó una orden de desalojo del apartamento que habitaba, dejándolo sin hogar. Desde que decidió abrirse camino por sí solo, Raimundo se alejó de su familia. Durante muchos años no supieron de Raimundo, aunque intentaron comunicarse con él en reiteradas oportunidades. Lo dieron por perdido. En Sao Paulo, Raimundo tenía conocimientos más no amistades, nadie que pudiera tenderle la mano en los momentos de dificultad que atravesaba. Es casi como las calles de Sao Paulo se convirtieron en el nuevo hogar de Raimundo por 35 largos años. Este fue un golpe muy duro para Raimundo, pero pronto encontró refugio en una de sus más grandes pasiones, la poesía. El don de la escritura en prosa le había sido conferido a Raimundo desde muy pequeño. Recordaba pasar horas escuchando a su madre recitarle los más hermosos poemas, cargados de una emotividad tan profunda que traspasaba las letras. Así pues, estando en las calles de Sao Paulo, en su isla, Raimundo se dedicó a crear sus obras todos los días en trozos de papel que encontraba a su andar. El brasileño siempre soñó que algún día su poesía sería apreciada por sus lectores. Los conductores y transeúntes lo conocían de vista por sentarse en el mismo lugar cada día y ponerse a escribir. A pesar de ser un indigente como cualquier otro, fueron muchas las tentativas por parte de organismos del Estado brasileño para sacarlo de allí, pero su gentileza y educación nunca lo permitieron. La solución no es dividir el pan, sino tener las condiciones para que cada uno pueda comprar su propio pan, decía. Sin embargo, la suerte de Raimundo estaría por cambiar nuevamente. En abril del 2011, Saya Monteiro, una joven como tantas que pasaban por la isla, se acercó a Raimundo para ofrecerle unas monedas como ayuda. En agradecimiento, Raimundo decidió obsequiarle a Saya uno de sus tantos poemas escritos. Saya agradeció el gesto y continuó su camino. Al llegar a su casa se sentó a leer, con mucha curiosidad, aquel trozo de papel que el vagabundo le había dado en retribución. La piel de Saya se erizó. La poesía tiene la capacidad de enviar potentes mensajes emocionales que hacen que experimentemos placer al leerlos. Saya estaba cautivada, así que al día siguiente regresó a la isla donde se encontraba Raimundo. Al hablar con él, descubrió que el vagabundo tenía un sueño desde hacía muchos años. Él quería publicar un libro de poesía, el mismo que cada día, a vista de todos los demás, escribía. Tras esta revelación, Saya sintió aún más curiosidad por los escritos de Raimundo y le pidió si podía mostrarle algunos más. Al leer un poco de su obra, Saya quedó impresionada. Sus escritos estaban tan cargados de sentimientos y reflexiones que era injusto que se convirtieran en una pila más de papeles. Tras darle vueltas a su cabeza un par de minutos, Saya tuvo una idea para echarle una mano a Raimundo. Saya le pidió su permiso para tomarle fotos a sus escritos y así subirlos a las redes sociales para que todos tuvieran la oportunidad de deleitarse con su maravilloso don de la escritura. Raimundo no entendía a qué se refería exactamente la joven Saya. Él era un hombre mayor,
de 77 años, con 35 años viviendo a las calles. No tenía idea de lo que eran las redes sociales, sin embargo, la buena voluntad de esta dulce joven, así como la calidez con la que le trataba, fueron suficientes para acceder a lo que ella solicitaba. Así fue como surgió El Condicionado, una página creada en la red social Facebook, en la que casi a diario Saya compartía con miles de internautas amantes de la poesía los escritos de Raimundo y parte de su historia. En poco tiempo la página consiguió cientos de seguidores que, además de disfrutar de la obra de Raimundo, estaban interesados en brindarle ayuda para que tuviera una vida mejor. El vagabundo de la isla ganaba popularidad y se convertía en una persona reconocible en su país. Incluso, en un gesto atrevido, Saya colocó un cartel en uno de los árboles donde se sentaba Raimundo, en el que invitaba a los transeúntes a visitar la página de Facebook del poeta Raimundo Arruda Sobriño. Los seguidores de este poeta de la vida, como él mismo se definía, fueron multiplicándose. A diario muchos se desplazaban hasta su isla para llevarle ropa, para charlar con él o para leer sus propias hojas, las maravillosas prosas que escribía. Pero el revuelo que estaba causando la poesía de Raimundo y el noble gesto de Saya consiguieron algo aún más extraordinario. Después de 57 años, al fin he podido encontrarte. Reza un mensaje que recibió Saya en la sección de comentarios de la página de El Condicionado. Un hombre incapaz de contener la emoción era el autor de ese extraño mensaje. Saya no entendía a qué se refería, pero sus dudas fueron rápidamente despejadas cuando el mismo hombre le contactó por mensajería privada, diciéndole que Raimundo era su hermano. Saya no podía salir de su asombro. Raimundo tenía una familia que le buscaba. La felicidad que arropaba al hermano de Raimundo por haberle encontrado vivo después de tantos años, dándole por perdido, era inexplicable. Sin embargo, Saya aún mantenía sus dudas y, para asegurarse de que no se trata de alguien con malas intenciones queriéndose aprovechar de la popularidad de Raimundo, primero se sentaría a conversar con su poético amigo. Pero Saya no le comentaría nada sobre el mensaje que había recibido hasta estar plenamente segura de que realmente se trataba del hermano de Raimundo. Raimundo le había contado de sus sueños como escritor, de su fascinación por la poesía, de sus años al haber llegado a San Pablo, pero nunca había tocado el tema de su familia. Esa tarde, en medio de una amena conversación como muchas de las que tenían a diario, Saya le preguntó a Raimundo por ellos. Este bajó su cabeza. Sus ojos transmitían tristeza, pero a su vez la sonrisa que esbozaba al recordarles le hizo albergar a Saya la posibilidad de que ese mensaje que había recibido le cambiara la vida a su apreciado poeta. Raimundo le habló de su infancia, de sus tardes de juegos con sus hermanos en su humilde hogar en Goiás y del incansable esfuerzo que su madre hacía a diario para mantenerles. Pero también le confesó sentirse arrepentido de alejarse de su familia por tantos años, la necesidad de trabajar sin descanso para poder subsistir y luego la vergüenza de haberlo perdido todo acrecentó su distancia hacia ellos. No había vuelto a saber de su madre ni de sus hermanos, ni siquiera sabía si aún estaban vivos. Conmovida, Saya sabía exactamente lo que tenía que hacer. Una tarde, sentado en su isla, Raimundo recibió la visita de un hombre cuya cara le era familiar pero que no reconocía del todo. Este se acercó, como muchos lo hacían para ese entonces, manifestándole su interés por sus poesías. Las palabras entre ambos fluían con tanta naturalidad que parecían un par de amigos que se reencontraban después de un largo tiempo y con muchas historias que contarse. Tras una amena conversación, su hermano finalmente le confesó quién era él. Raimundo quedó paralizado. No podía creer que después de 5 décadas esto estuviese sucediendo. La vida no podía ser tan buena con él, pero enseguida se abalanzó sobre su hermano y lo abrazó como hace mucho deseaba hacerlo. Entre lágrimas, su hermano invitó a Raimundo a vivir con él. El 23 de abril de 2013, Raimundo finalmente dejó su isla y regresó a Goiás. Hoy, Saya continúa siendo parte de su vida. Esta joven materializó las esperanzas de Raimundo, encontrando a su familia y haciendo realidad el sueño de su vida, la publicación de su primer libro. Todos nosotros llegamos a este mundo con un sueño y la esperanza de cumplirlo. Pero con el tiempo, nos volvemos impacientes
Sin embargo, esta historia nos recuerda que cuando perseveramos, buenas cosas vienen. A veces solo necesitamos de la persona adecuada que vea cuán apasionados estamos con nuestros sueños y nos ayude a hacerlos realidad. Sin duda, estamos ante una gran lección de vida, ¿no crees? Comparte con nosotros tu opinión en la sección de comentarios. Si te ha gustado nuestro video, por favor, déjanos un me gusta. De esa manera nos ayudas a continuar desarrollando nuevos contenidos pensados en lo que te gusta. Y si aún no te suscribes, ¿qué esperas? Haz clic en la campanita y así podrás recibir una notificación cada vez que subamos un video nuevo. De esa forma podrás estar seguro de que serás la primera persona en enterarte de las más asombrosas historias del Internet. Hasta la próxima.